Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Siete Locos. Hoy con invitados muy interesantes. Vamos a hablar por Zoom, porque está viviendo en Uruguay hace 2 años el autor, excelente autor argentino, Pedro Mayral. Ha salido un nuevo libro de Pedro Mayral, acá lo tengo. Esta historia ya no está disponible. En el próximo bloque vamos a hablar con él. Alejandro Manara, el escritor Alejandro Manara, con un libro sobre Luis Benedit, el artista plástico, el gran artista plástico Luis Benedit. Benedit a contrapelo. En el último bloque vamos a hablar con él. Y empezamos con un escritor que nos visitó hace poquito para hablarnos del Martín Fierro, por los 150 años del Martín Fierro, y hoy vuelve al programa porque tiene un nuevo libro, muy interesante también. Ahí lo presentamos. Carlos Gamerro nació en Buenos Aires en 1962, licenciado en letras, escritor, crítico y traductor. Es autor, entre otros títulos, de Las Islas, Facundo o Martín Fierro, Cardenio y La Jaula de los Zonas. 7 ensayos sobre la peste es su último libro publicado. Bueno, 7 ensayos sobre la peste. Carlos Gamerro. Todo esto surgió a partir del COVID, me imagino, ¿no es cierto? Y sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo me acuerdo que vos viniste acá cuando viniste a hablar de tu última novela y contaste que que la habías pasado mal, que habías tenido COVID y la habías pasado mal. Sí, me agarró entre agosto y septiembre de 2020. Sí. Cuando estaba con toda la furia el COVID y todavía sin vacunas. Sí. Así que estuve como un mes knockout y sufriendo bastante, porque es un bicho muy insidioso, diría la palabra. Yo la sensación que tenía, ¿sabes cuál era? Era de que tenía como una especie de invasor que recorría todo mi cuerpo probando puertas. No es solo los pulmones, es como que todo. A mí me agarró muy fuerte como el sistema nervioso, ¿no? Y tenía unas jaquecas, pero mortales. Nunca te en mi vida. Asustaste además, tenías miedo. Bueno, estuve 3 días internado. Estuviste internado. Pero bien, después de ahí ya. Yo me estoy acordando, ahora me estoy acordando que vos me contaste que ibas en el auto con tu hija y sospechás que ahí te contagiaste. Sí, es posible, porque mi hija mayor lo tuvo antes. Sí. Y quedamos yo no sabía, por supuesto, pero quedamos en encontrarnos en una plaza para tener todas las medidas, pero después estas cositas, decís, bueno, te alcanzo con el auto. Es tu hija, ¿no? Y que puede ser que haya sido eso. Puede ser. Pero en casa, digamos, mi hijo más pequeño y Victoria, mi mujer, no se lo agarraron. No así tuvieron. que ya sabemos, son esas historias de una cada cosa tan uno. aleatoria y caprichosa. ¿Ya estabas, cuando te contagiaste, ya estabas con la idea de hacer este libro? Ya estaba trabajando. Ya estabas trabajando. Apenas empezó la pandemia. Tuvo que ver con la novela, porque yo había terminado la novela justo antes, a fines del 2019, y se iba a publicar a principios del 2020 y se demoró la publicación, quedó colgada. Salió el año pasado. Claro, como todo. Sí. Y de repente yo estaba todo el día encerrado en casa, todo el tiempo leyendo sobre la pandemia y tratando de entender lo que pasaba y pensando en eso y angustiándome. Y de repente dije, bueno, vamos a hacer algo con todo esto. Vamos a usar esta energía para escribir algo. Escribir a mí me calma, me ordena. Y después, bueno, eso es algo que ya digo un poco en el prólogo del libro. Cuanto más me confunde un tema, más siento la necesidad o de escribir o de leer literatura. A mí la literatura me ordena. Le creo. Le creo también quizás porque como la practico, la conozco bastante, la enseño. Digamos, no es tan fácil que me den gato por liebre. Lo del periodismo, la ciencia, ahí como que medio me pueden marear un poco. Con la literatura me doy cuenta más seguro, ¿no? Cuando me están verseando, cuando están mandando fruta, cuando están escribiendo o hablando sensatamente sobre un tema. Y dije, bueno, vamos a leer toda la literatura que se escribió sobre esta cuestión. Y me di cuenta que hay mucha. Hay mucha y uno lo descubre con este libro porque es una investigación impresionante la que has hecho. Hay mucha. Yo no sé cómo hiciste en pandemia porque todo se dificulta para conseguir todos los textos y qué sé yo. Bueno, internet. Obviamente sin internet no se puede, lo hubiera logrado. Obvio. Y lo que, más allá de lo que pude investigar y buscar, digamos, en la red, también, bueno, compré libros. En plena pandemia. Claro. Por internet. Por internet, claro. ¿no? O el libro papel o el libro electrónico. Claro.
Con lo cual, y después que, bueno, salvo, digamos, consulté, compré algunos libros, digamos, científicos, históricos o de Sí. divulgación, pero la mayor parte de lo que leí fue literatura. Fue literatura. Y leer Yo me literatura acordaba siempre es placentero. Sí, pero no solamente. Pero yo me acordaba de tu libro anterior que hablamos el otro día acá en el programa, Facundo Martín Fierro, hablando del Martín Fierro que viniste. Eh, Como ahí recurrías a la literatura, ¿no es cierto? Para pensar, tratar de pensar el país a partir de la literatura. Ahora es Mm. tratar de pensar la pandemia desde la literatura. Y a mí me parecía un enfoque interesante y diferente. Vos tenés razón, no se apela a los textos literarios Ujú. en general y pueden ayudar muchísimo, en muchos sentidos, a entender qué nos pasa también. Es que yo creo que justamente hubo, creo que todos lo recordamos, sobre todo al principio, mucha confusión, mucho desconcierto. Y creo que eso se debe en buena medida a que perdimos contacto como cultura en buena parte del mundo, no quiero generalizar a todo el mundo, con la vivencia de una epidemia, que es algo que Claro. acompaña a la humanidad de siempre, yo me di cuenta un poco, es una de las cosas que definen la condición humana. Sí, Y nos habíamos olvidado, no solo porque las últimas grandes epidemias fueron hace mucho y se perdió eso tan importante que es la transmisión oral, ¿no? Mi abuelo me claro, contó, mi claro. padre vivió, Mm. pero también porque perdimos, y creo que eso todavía es más importante, la expectativa. Cuando uno siente que algo es un peligro, que está en el futuro, que puede suceder, le presta atención. Nosotros pensamos que la época de las epidemias ya había quedado Pero en un claro, pasado remoto de la humanidad. sí. Y cuando la memoria cultural, colectiva, periodística, oral falla, ¿dónde queda esa memoria? Y la literatura. La Ahí literatura está. siempre Pero vos preserva marcás en el esas libro vivencias. que vamos a empezar por nosotros, por Argentina. No quedó mucho registro de la fiebre amarilla, por ejemplo, en las novelas, ¿no es cierto? No Ni hay, en el cine, ni en la plástica, por ahí nombrás, creo que a Blanes, pero claro, está el cuadro de Blanes, sí, casi diría está que es en lo el Uruguay. único, ¿no? Un episodio de la fiebre amarilla. Sí. Está la Eh, película de Javier Torre, Están que las iba a películas, filmar Torre Nilsson y después sí, la filmó Javier. pero la película no formó memoria. Y No, de hecho no creo. tampoco es una película muy buena, convengamos. Y no dice mucho sobre lo que es atravesar una epidemia. También eso es algo que me empecé a sentir leyendo. También me di cuenta que la epidemia a mí, y supongo que a todos, nos cambió como lectores. O sea, por ejemplo, cuando decía recién que la epidemia, digamos, atraviesa toda la historia de Occidente, por lo menos, Sí. de Oriente seguramente también, pero la conocemos menos. Y la literatura occidental empieza con una epidemia. El canto primero de la Ilíada es la epidemia Bueno, yo que me cae, enteré acá leyendo claro, tu sobre el libro. campamento griego. Pero yo, Sí. ¿cuántas veces leí la Ilíada Y hasta, no, hasta pero la de no haber desde enseñado? desde ese punto Y de vista. eso me pareció como algo como incidental, no Claro. era central. Bueno, De repente me empecé a dar cuenta que muchas obras que yo ya conocía o creía conocer, el tema de la enfermedad y sobre todo de la epidemia y la pandemia era muy importante y yo no lo había visto porque no tenemos la sensibilidad para verlo. pero no lo habías trabajado desde ese ángulo. Eso es Pero lo que tampoco lo pasa. había vivido y no lo habíamos vivido colectivamente. Claro. ¿no? Lees de otra manera Digo, ahora. La peste de Camus me parecía una alegoría política sobre el nazismo. Bueno, eso es lo que se dice que era, ¿no es cierto? Claro, pero ya no. Ahora Ahora es la es peste. un libro sobre la peste. Y Hay bueno, dos libros de los que se habló mucho cuando empezó la pandemia. La peste de Camus y también el diario de la peste de Daniel de Defoe. Daniel Defoe. Bueno, con ese me pasó algo de parecido. ese, mucha gente, yo incluida, creo que escuché por primera vez hablar de ese libro. No. Claro, Ahora, yo- vos decís acá, perdón que te No, no, interrumpa, por pero me supuesto. acuerdo de cosas. Vos decís acá que no lo habías podido leer porque te parecía pesado y que ahora descubriste que es uno de los grandes textos de la literatura. Exactamente. Yo lo tenía, lo había empezado a leer. Estaba bien, estaba bueno. Sí. Pero lo dejé por la mitad por esas cosas que No te atrapó. siempre, aparte, tiene tanto para leer. Sí. Volví a él leyéndolo ya durante la epidemia y dije, esto no solo es la mejor para mi novela que se centra exclusivamente sobre lo que significa una epidemia para toda una sociedad, para toda una ciudad. Más Londres. que la de Camus. Sí, porque la de Camus tiene esa intención, esa especie de dimensión alegórica o política, Muy marcada. simbólica,
que hace que por momentos hable mucho de la epidemia y por momentos parezca hablar más de la guerra, de la cuestión política. Claro. La de Daniel Defoe no tiene ninguna intención simbólica, ninguna alegoría. Es sobre la ¿No peste. se dice que habla de la peste como castigo divino? Lo considera esa posibilidad su narrador, porque digamos, tiene un personaje que cuenta la historia y que no es Defoe. Defoe, de hecho, en la peste de 1665, que es la que él está relata. de alguna manera contando, tenía 5 años, o sea Claro, que no. es una vivencia de infancia. Y ojo que las vivencias de infancia a veces son las más poderosas justamente porque no tenemos plena conciencia, Sí. pero se nos meten adentro. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que Defoe es uno de los primeros escritores que llega a la literatura desde el periodismo. Entonces hay algo del periodista Claro. de tener conjugado con, digamos, el talento de un gran narrador. Digo, muchos de nosotros hemos leído Robinson Crusoe, sabemos, ¿no? ¿Cuál fue fuerza. anterior? Crusoe. Robinson Crusoe, Crusoe y esta viene después. es anterior, pero tienen una conexión que yo exploro en otro de los capítulos, que Robinson Crusoe tiene mucha fe en la capacidad del hombre de usar todas las herramientas posibles para salir de una situación adversa, ¿no? Crusoe es empujado, arrojado al estado de naturaleza y consigue crear una especie de burbuja de civilización. Y creo que la mirada de Defoe en el diario del año de la peste es la misma, es cómo evitamos que la epidemia nos lleve a descender en la barbarie. Habrás notado que en la literatura, pero también en el cine, el imaginario de la epidemia lleva al colapso civilizatorio, ¿no? Estas películas de zombies, por ejemplo, que grafican mucho lo que es la lógica de una epidemia, inmediatamente se arman tribus, tienen que luchar, casi como en épocas prehistóricas, ¿no? La civilización de alguna manera desaparece, que era un miedo consciente o inconsciente que muchos teníamos al principio. No, claro. ¿No? Porque no es solo la enfermedad y la muerte y el contagio, y si todo se viene abajo, Claro. y efectivamente las epidemias y pandemias tienen la capacidad real de hacer que todo se venga abajo o al menos de engendrar esas fantasías. Y Defoe en su novela siempre apuesta a que las personas pueden mantener, no solo preservarse a sí mismas, sino mantener consensos, acuerdos, ¿no? Son muy conmovedoras las escenas en que distintos grupos temen encontrarse y contagiarse o no los quieren dejar pasar por un determinado camino y sin violencia logran llegar a acuerdos, logran ponerse en el lugar del otro. O sea, toma la mejor parte de las personas, digamos. Y al mismo tiempo admitiendo que está la otra. No, que está la otra y que algo como la epidemia puede sacar lo peor de nosotros, A ¿no? eso me refiero. El egoísmo, la idea de que el prójimo es un peligro, digamos, cualquier persona que te toca te contagia. Sí. ¿No? Yo me acuerdo a los comienzos también del COVID, de ir por la vereda con mi hijo, con un monopatín, se le cae el monopatín, viene un transeúnte muy solícito, lo levanta para dármelo, y yo lo miro y me siento, pero ¿qué estás haciendo, asesino? Ideológicamente es tremenda esa enfermedad. Te aleja del otro, resquemor del otro, miedo, desconfianza. Sí, da vuelta al contrato social. Ahí está. ¿No? Es tremendo. Y Defoe trata de mostrar cómo se lo puede recomponer, ¿no? ¿Y en la Ilíada cómo aparece la peste? El primer texto en Occidente. Bueno, los griegos, la antigüedad, la tenían o creían tenerla más clara, ¿no? La epidemia era un castigo puntual enviado por un dios específico a unas personas en particular por alguna ofensa concreta. Entonces bastaba con adivinar o averiguar cuál era la ofensa infligida a qué dios, porque estamos en un contexto politeísta, para tratar de reparar eso, ¿no? Entonces, bueno, los griegos descubren que es un tema de que se han apropiado de la hija de un sacerdote de Apolo, que está del lado troyano. Agamenón se rehúsa a devolverla y trata mal al padre cuando viene a pedir por su hija. Entonces el padre le pide al dios Apolo que envíe un castigo y el dios Apolo empieza a tirar flechas. También es muy interesante cómo se visualiza la epidemia, porque la epidemia es algo invisible. La gente, hasta además fines del siglo XIX, no se sabía. Se discutía si el contagio existía, si el contagio era algo que, digamos, que eran animalitos, bichitos, seres orgánicos que pasaban de una persona a otra. Entonces, a lo largo del tiempo se lo ha... siempre el desafío es, bueno, ¿cómo lo hago visible para contar una historia? Forma, ¿no? En literatura y mucho más en el cine. Por eso después
muertos vivos o los zombies Claro, se hicieron tan populares, porque ahí el es virus el toma equivalente. tamaño Claro. humano y lo podés matar. Claro, y cara de malo y todo lo demás. Hay un montón de textos acá citados, ¿no? De algunos me gustaría hablar, pero recuerdo la peste de Camus. Vos citás un artículo de Roland Barthes que Claro, objeta a Camus, ¿no es cierto? claro, porque justamente fue leída inicialmente. Yo hago un poco también la historia de las lecturas del Claro. texto. Sí, Porque también, como decía hace un rato, una de las cuestiones que me llegaron a interesar era cómo nos cambia la vivencia de una epidemia, y en este caso concreto, cómo nos cambia como lectores, cómo quizás leemos los mismos libros de otra manera. Y al principio, Camus escribe la novela durante la Segunda Guerra y se publica después, o sea que todos, hasta el propio Camus, la entienden como una novela que, si bien cuenta, digamos, cómo es el proceso de una epidemia, significa de alguna manera también el tema de la ocupación, claro. ¿no? Así como en la epidemia cualquier semejante puede ser una fuente de contagio, en una guerra y en un país ocupado cualquier semejante puede ser un agente encubierto, un colaborador. O sea, Camus trabaja esas analogías. Y entonces, no solo Roland Barthes, sino Sartre también, en su revista, critica, como diciendo, es muy fácil si estás luchando contra los gérmenes, ¿no? Sí. Bueno, todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo, pero ¿qué si en lugar de luchar contra los gérmenes estás luchando, el mal está encarnado en otros seres humanos, Claro. ¿no? Los alemanes en ese caso? No, él habla de Argelia también, ¿no es cierto? Y después, no, él no habla de Argelia, pero Ah, Argelia Sartre, se mete. ¿no? Perdón, Sartre Ah. sí. Argelia se mete en la cuestión, Claro. porque la novela de Camus, La peste, transcurre en Argelia, Sí. de donde él era originario. Joder. Pero en Argelia, si es una novela sobre la ocupación, en Argelia los ocupadores son los franceses. Claro, se invierte la cosa. Y por otra parte, en la novela, todos los héroes de Camus, de La peste, son pieds noirs, es decir, argelinos, pero de origen francés. De origen francés. Los árabes están prácticamente ausentes. Ajá. No hay ni uno que yo recuerde que está nombrado, y son como una especie de masa pasiva, con lo cual la novela es un poco colonialista en la Claro. idea que los que salvan a esa ciudad de Orán de la epidemia son los franceses, ¿no? Es una contradicción en la que se mete Camus, muy complicada por otra parte, porque él al mismo tiempo sabía que el colonialismo, lo aceptaba, era algo, digamos, muy, muy cuestionable, pero él y su familia, su madre misma, ¿no? Eran origen de ese Eran de ahí, colonialismo, y claro. él creía que podía haber una Argelia independiente en la cual los ciudadanos de origen árabe y los ciudadanos de origen francés pudieran convivir, pero eso no sucedió. Hubo una película, vos lo recordás, Puenzo, Luis Puenzo hizo una película sobre la peste de Camus. Sí, pero en la película de Puenzo es de nuevo una película interesante desde el punto de vista digamos, de la lectura política que hace. Pero lo sitúa en otro lado. Lo sitúa acá, en la dictadura. En Argentina, digamos, Sí. en una especie de dictadura que se establece tomando la epidemia como excusa. Que por otra parte, tengamos en cuenta, fue una fantasía muy poderosa durante la pandemia, ¿no? Claro. Cómo los gobiernos aprovechaban la epidemia para imponer su control en la versión más blanda, y en la versión más dura directamente la epidemia no existía, era un invento del gobierno para controlarnos. Yo le dedico un capítulo entero a eso, que lo titulo La peste y el orden, que son las fantasías contrapuestas. Antes yo hablé de las fantasías del colapso civilizatorio, ¿no? Y esta es la fantasía del Estado totalitario orwelliano que aprovecha la epidemia para controlarnos, vigilarnos. Vos pensás que todo eso lo sabemos todos, pero todo eso lo vivimos, y la angustia que todo eso provoca. Claro. Pero lo que yo encuentro es que todas estas fueron elaboradas antes en distintos textos, en cuentos, en novelas, en obras de teatro, en películas. Conocerlo es entender de dónde nos vienen esas fantasías, ¿no? Y tratar entonces de poder establecer, bueno, ¿qué nos mueve todo esto, incluso a nivel inconsciente? Vos hablas de Michel Foucault, de vigilar y castigar, por ejemplo, el control social, ¿no? Sí, y ahí hay un
un equívoco que me parece que también fue interesante Sí. desentrañar. Foucault, efectivamente, en uno de los capítulos de Vigilar y Castigar, titulado el panoptismo, si no recuerdo mal, habla de dos modelos de control social basados en dos formas de controlar la epidemia. Es el modelo de la peste, justamente, y el de la lepra, ¿no? En un caso, el de la lepra se separa a las personas de la sociedad, se las pone en un lugar aislado, un leprosario, pero luego es medio como se las deja ahí. Claro. No hay una intervención de vigilancia concreta. En cambio, en la peste no se puede hacer eso. Entonces, cada persona está en su casa, cada persona está vigilada. El Estado debe, de alguna manera, extender sus tentáculos a todos los niveles de la sociedad. Pero ¿qué dice Foucault? Que luego eso se convierte en un modelo para mantener el control social cuando la epidemia ha pasado. Pero no dice que durante la epidemia sea un invento o sea, Claro. digamos, que sea una excusa. No está diciendo, no, algo que de alguna manera puede ser válido durante la epidemia, luego los Se mecanismos de convierte, control por aprenden supuesto. y siguen usando eso. Sí, sí. Pero a veces se entiende mal, se piensa que lo que Foucault está diciendo es que todo intento de control durante una epidemia es una forma de autoritarismo y no es tan Sí, sencillo. no, comparto. Algunas cosas ¿No? se tienen que restringir, por Ujú. ejemplo, cuando Y- no podíamos salir o tantas cosas que sucedieron, ¿no? Sí, eso también, vuelvo sobre Defoe, pero Defoe entiende claramente que hay ciertas libertades a las cuales renunciamos temporariamente Ahí está. y de forma voluntaria, Sí, ¿no? En aras del bien común. sin duda. ¿No? Y el uno- propio Sí, también. sí. Las Que no dos es cosas. solamente una imposición desde arriba. Bueno, me interesó también la peste liberadora, ¿no? La de Artaud en el teatro y su doble. El carácter festivo y orgiástico de la pandemia, decís. Bueno, hubo también, ¿no? Todos lo recordamos, había toda una línea de informaciones, ya sea de periodísticas o de leyendas urbanas, de las fiestas del COVID, Sí, bueno. ¿no? De las fiestas del contagio. Está el Hay- Decamerón de Boccaccio también, ¿no? Claro, hay una idea muy fuerte asociada a la epidemia, también desde la antigua Grecia, y Bueno, después, en digamos, ese sentido. se instala muy fuerte en la Edad Media. La idea de que justamente al romperse la autoridad, el control institucional, policíaco, y también las normas que rigen la convivencia en una sociedad, todo vale, Claro. ¿no? Claro. Y eso es Artaud en el Teatro de su doble lo presenta como una especie de fantasía un poco anarquista, ¿no? Digo, hagamos cualquier cosa que se acaba el mundo, para no Ahí recurrir está. a la otra frase un poco más famosa. Bueno, Y propone que el teatro debería funcionar de la misma manera, que el teatro debiera tener sobre los espectadores el mismo efecto que una epidemia, una pandemia. Y después están textos que cuentan historias individuales. A mí uno que me gusta mucho y que sirve como me parece bueno como ejemplo es La muerte en Venecia, de claro. Thomas Mann, ¿no? Donde Pero me llamó la atención, porque uno va viendo el libro, ¿no? Y aparece la muerte en Venecia, el amor en los tiempos del cólera, montones de... Y los leemos desde esa óptica, desde ese lugar. Y la cantidad de relatos que hay en la historia que hemos leído donde aparece la pandemia. Claro, porque digamos, Muerte en Venecia, por ejemplo, tanto en la novela como en la película, lo que uno más se acordaba antes era de la relación, digamos, entre este escritor Claro. en la novela, en la novela, digamos, músico en la película, con un bello joven del cual se enamora, pero mantiene la distancia y quiere, si bien el deseo es claramente sexual, quiere Sí, mantener bueno, pero una también distancia el paso del platónica. tiempo, la decadencia física. bueno, Claro, pero- todo eso. Pero uno se olvida que todo eso sucede en el contexto de una epidemia de cólera Sí, en en Venecia. Venecia. Y que de alguna manera, sin la epidemia de cólera, el señor Gustav von Aschenbach nunca se hubiera permitido abandonarse a ese amor que para él es escandaloso, porque es alguien que no se reconoce como homosexual. Claro. Pero esa especie de relajación, ¿no? de todo el medio social también le permite a él entregarse al deseo que claramente es vivido como una enfermedad. Hay un momento en que siempre me lo acuerdo de la novela cuando un amigo, para definir al personaje, dice: lo que pasa es que Aschenbach vivió toda su vida así Bueno, y nunca así. claro. Y Claro. la epidemia le permite Ah, esto. eso, exactamente. También hay una
connotación más profunda, digamos, física, porque justamente el cólera es una enfermedad que toma el cuerpo y de alguna manera lo degrada, ¿no? Y el personaje vive esta pasión homosexual como degradante. Seguro. Pero al mismo tiempo, como todo se está degradando porque la sociedad se está pudriendo y Venecia es un lugar perfecto para eso, él también puede permitirse el placer, el deleite de la degradación. Te escucho y me dan unas ganas de ver la película otra vez, ¿no es cierto? Gran película. Se puede pasar la vida uno viéndola. Bueno, y el amor en los tiempos del cólera, estos viejitos que se reencuentran, el amor de juventud. También ellos están en este barco que navega el río Magdalena. Sí. Y cuando llegan al final del viaje va a subir gente que los conoce, con lo cual su pasión, que hasta ese momento fue posible, se terminaría. Sí. Y ahí el protagonista masculino, que es el presidente de la compañía de navegación, dice, no, levantamos la bandera del cólera, porque hay una epidemia del cólera que está sucediendo en ese lugar, y no puede subir nadie. Claro, ¿no? y ahí sigue la Y vuelven. cosa. Y cuando llegan de nuevo a la otra punta, dice, y ahora de nuevo subimos la bandera, ¿no? Y cuando ella pregunta, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con este ir y venir del carajo? Creo que son las palabras, dice, toda la vida. Es muy lindo ese libro. Pero de nuevamente, esa pasión prohibida o mal vista por la sociedad de dos personas, digamos, de un nivel social importante, conocidas y de mucha edad, puede suceder porque hay una epidemia. Esas son las instancias que encontré, hay otras más, el de Camerón claramente que mencionaste, pero hay es un otra, montón nombrados. de la peste liberadora, que tiene efectos positivos y todos lo sabemos, que hubo, quizás el balance es claramente negativo, ojalá no hubiera sucedido, ¿Qué te parece? pero muchos de nosotros sacamos o supimos aprovechar algo de todo eso, y sí. por suerte. Por suerte, y ojalá, digo, además. Bueno, me tengo que ir al corte, pero antes quiero decir algo. Hasta en el Martín Fierro aparece algún tipo de peste. Sí, sin duda. Por ahí. Cuando hablas de la poca tradición en la Argentina, hablábamos de fiebre amarilla, sí, pero en el Martín Fierro hay... La viruela que cae sobre las tolderías, sobre digamos, las tierras indígenas a donde han ido Cruz y Fierro, y bueno, Cruz muere justamente contagiado, ¿no? Pero hay que recordar que en el lado negativo de la balanza, que es realmente pesado, prácticamente la conquista de América fue habilitada por las epidemias que trajeron inadvertidamente los españoles, pero que diezmaron las poblaciones indígenas de toda América. Y hasta tal punto se debilitaron, digamos, esas sociedades que, bueno, fueron fáciles de conquistar. Si no, como un puñado de españoles hubiera podido conquistar el imperio azteca, el inca. Fue por las pestes. Sin ellas, no fue solo por las pestes, pero sin ellas no hubiera sucedido tan rápido y tan fácilmente. Bueno, vos decís en el libro que ahora seguramente se está escribiendo la literatura, ¿no? De la peste. Sí, sin duda, ya hay textos conocidos, vendrán muchos más, y creo que en ese sentido, ya han salido, sí, creo que humildemente mi libro también puede funcionar un poco como antología, digamos. No sé si lo que importa es tanto lo que yo digo sobre estos textos, sino el hecho de que leyendo este libro uno puede saber, bueno, cuáles son los textos que hay que leer. Y leer esos textos creo que es lo que realmente es importante. Bueno, esto que hicimos fue un repaso hacia Vuelo de pájaro. El libro es realmente completísimo, está muy bien hecho y vale la pena, lo recomendamos, por supuesto. Gracias por haber venido, Carlos. No, por favor, gracias por invitarme, como siempre, un gusto. Gracias. Nos vamos a un corte, ya volvemos.